Estimados estudiantes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Los saluda como es habitual en estos días y en este horario, su profesor Ángel Medina Franco. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy de nuestro curso de Excel intermedio jornada de la tarde. Hoy es viernes 24 de julio de 2020. Bueno, hoy es viernes, pero esta es nuestra segunda sesión de la semana 2, ya que no pudimos iniciar un lunes y después un festivo, entonces no vamos de acuerdo a las semanas. Entonces esta es la segunda sesión de nuestra segunda semana. Ayer estuvimos trabajando. ¿Quién me recuerda, por favor, sobre qué tema estuvimos trabajando ayer? ¿Quién me hace ese gran favor? Profesor, estuvimos trabajando sobre la validación de datos y los tipos de errores en Excel. Muy bien, Moreno. Sí, esos fueron básicamente los temas que estuvimos manejando ayer. Yo le dije que sobre la validación de datos, hoy vamos a continuar, ya que lo hicimos ya sobre el final. ¿Quién tiene algo más que comentar? Sí, ¿cómo le pareció? Bueno, pudimos revisar varios tipos de errores en Excel, que es muy importante conocerlos. A veces nos sale y decimos, bueno, pero este es un error, pero ¿qué me estará queriendo decir ahí Excel? Entonces, si ya nosotros sabemos qué es lo que realmente significa ese error, nos quedará mucho más fácil poder buscarlo, poder localizarlo para subsanarlo. Eso es una de las razones. Y luego estuvimos trabajando con una opción muy importante de Excel que se llama validación de datos. ¿Quién me dice, por favor, qué es eso de validar? Cuando yo digo voy a validar datos o voy a validar esta información, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué significa eso? Validar. Una vez se dice, no, que esa información no está validada o eso hay que validarlo. A veces usamos las palabras, pero no tenemos en algunas ocasiones la claridad. Entonces, por favor, ¿quién me colabora? Aló. Deyalín Puello. ¿Aló? Sí. ¿Aló, Deyalín, dime? Sí, usted me llamó. Te llamé para que por favor me colabores diciéndome qué es eso de validar unos datos o una información. Okay. Bueno. Dime. Cuando hablamos de validar datos dentro de las herramientas de datos, que prácticamente es dentro de la pestaña, arriba de Excel, donde se encuentran las barras de herramientas del sistema, validar datos, dentro de ella podemos rodear un círculo de datos que no son válidos o por ende crear listas. No me contestaste, te hice la pregunta muy general, no de ese. ¿Qué es lo que yo pretendo cuando digo voy a validar estos datos o voy a validar esta información? Incluso, yo ahorita podía decir, miércoles, vea, les comento que ya salió la vacuna contra el coronavirus. Yo les comento así. ¿Será que ya ustedes dicen, sí, es verdad? ¿Qué deberían hacer? Verificar. ¿Ah? Verificar si sirve o no sirve, o sea. No, hay que verificar si esa información es cierta. Si es cierta, porque cualquiera puede colocar hoy sobre todo en las redes sociales públicas y digo, ya, inclusive yo puedo poner en Facebook que yo inventé la vacuna contra el coronavirus, pero eso hay que validarlo, hay que verificar si eso es verdad, porque uno puede decir muchas cosas, ¿sí? De ahí que se da que en la calle muchas veces se da eso, ¿verdad? Que comentan, no, que esta persona es esto, que no, uno no puede tomar nada por cierto si no lo valida. Entonces, eso es lo que es acá también. Y acá también lo que se hace es que si yo voy a recibir un tipo de información, yo verifico que esa información esté acorde
con lo que yo realmente necesito en esa base de datos. El ejemplo que hacíamos ayer, si son unos tipos de documentos, y como yo conozco los tipos de documentos, pero se pueden escribir de diferentes formas, entonces lo que yo puedo hacer en una base de datos, ya hablando ahora sí en términos de base de datos, es preestablecer desde el inicio cómo quiero yo que esa información entre en mi base de datos, para controlar que no le entre lo que se llama basura. Eso se llama basura en términos de base de datos, que entre información que realmente no esté acorde con lo que estamos pidiendo. Bueno, voy a mostrarles el mismo archivo, voy a compartir pantalla y le voy a compartir el mismo archivo que compartíamos ayer, para que ustedes, para poder seguir trabajando allí. ¿Sí? Un segundo. No, ese. Tomé el que no era. Un segundito. Y a compartir. Ayer hacíamos este taller. Voy a esperar que refresque. Todavía no deben estarlo viendo. Ahora sí. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Inclusive si validación de datos. Borrar todo porque lo vamos a hacer de nuevo. Y vamos a borrar esta información. ¿Sí? Hoy sí va a salir el cuadrito que ayer molestaba para salir. Debe salir. Bueno. Están viendo todos la pantalla, ¿cierto? Una pantalla con una pequeña base de datos que inclusive la trabajamos ayer, ¿cierto? La creamos aquí ayer. Confírmenme que la están viendo. Yo la estoy viendo en mi monitor. Sí, señor. Así que deben estarla viendo. Pero vamos a retomar aquí. Decíamos que teníamos una base de datos y que uno de los campos, en las bases de datos, cada columna representa lo que en las bases de datos se llama un campo. ¿Sí? Las columnas representan los campos. Por eso es que hay una columna que dice primer apellido. En otra columna va el segundo apellido, en este caso, nombres y tipo de documento. Y en la primera fila de la base de datos siempre colocamos entonces el nombre o el rótulo de ese campo, para que se entienda que cuando ya se ingresa la información, toda la información que está en la columna A, yo entiendo que corresponden al primer apellido de esas personas. Luego, el segundo va en la siguiente. Las cosas en las bases de datos nunca se escribe el nombre completo, sino que se van haciendo por columnas. Para eso Excel tiene muchas y de esta forma se puede mejor administrar la información. Por eso es que se trabaja así en las bases de datos. Entonces, cada columna sería un campo. Cada columna se manejaría un campo. ¿Qué es lo que es realmente una base de datos? Fíjate, en las columnas manejamos los campos, ¿verdad? Y en las filas, ¿qué manejamos? ¿Cómo se llama lo que yo manejo en una fila? Que ya yo tengo entonces el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el tipo de documento. Todos los datos de una persona los tengo en una fila. Entonces, en las filas manejamos lo que se llama en una base de datos. ¿Quién me puede ayudar un segundito? Atributos. Los campos tienen atributos, pero en cada fila, ¿qué es lo que yo realmente tengo? Háganse el caso que esta es la base de datos de los estudiantes de ese desarrollo. Entonces yo en una base de datos tengo todos los nombres de los estudiantes de ese desarrollo con todos sus datos, ¿verdad? Acá vendría el número del documento, la edad, el sexo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo en cada fila? ¿Qué manejamos en cada fila? ¿Cómo se llama eso? Manejamos lo que se conoce con el nombre de registro. Un registro. Cada fila será un registro. Finalmente, toda base de datos no es más que una serie o una cantidad de registros relacionados. Registros relacionados. Bueno aclarar ese concepto
¿Por qué son relacionados? Porque yo no puedo tener una base de datos con los estudiantes de la Universidad de Cartagena, la Universidad de... Es muy raro, a menos que sea una entidad especie como la Secretaría de Educación. Pero si yo soy ese desarrollo, mi base de datos de los estudiantes serán los estudiantes de ese desarrollo. En algún campo tendré el programa. Ah, bueno, el programa porque sí, efectivamente son de muchos programas y debo tenerlos identificados. En un campo tendré el censo para saber cuántos son hombres y cuántos son mujeres. En algún momento ese campo me puede servir para alguna cosa. Y la fecha de nacimiento, para saber, yo con la fecha de nacimiento puedo calcular la edad, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Entonces, cada registro es una fila. Por eso es que, por ejemplo, en una hoja de Excel que tiene más de 1 millón de celdas, más de 1 millón de filas, yo podría tener entonces más de 1 millón de registros. Entonces, por eso pueden ver que la potencia de Excel es muy grande. En ese desarrollo, ni siquiera con todos los estudiantes, con el histórico de todos los estudiantes que hayan pasado por ese desarrollo, aún no llegan a 1 millón. ¿Sí? Puedo tener el semestre. Y luego sí toda la información de la dirección, en qué barrio vive, los nombres de los padres, todo. Y fíjense que cuántas columnas llevo, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llevo 9 apenas. Bueno, podría agregar más y no creo que llegue a 20. Bueno, pero entonces vamos a retomar con lo que hablábamos de validación de datos. Aquí tenemos entonces el tipo de documento que queremos controlar. Entonces ya dijimos que lo que queremos es que puedan entrar solamente este tipo de datos de esta forma. El registro civil, ya dijimos que lo vamos a representar, lo abreviamos con sus primeras letras. RC, tarjeta de identidad, TI, cédula de ciudadanía, CC y cédula de extranjería, CE. Esos básicamente son los documentos que nosotros aceptamos para entrar acá. Bueno, entonces dijimos que para ir a validación de datos, vamos entonces a la pestaña datos. La pestaña datos de la cinta de opciones de Excel, que está acá arriba. Cuando damos clic ahí, entonces, un poco hacia la derecha, más allá de la mitad, está la opción de validación de datos. Validación de datos. Damos clic allí. Vamos a dar clic allí y hoy sí nos está apareciendo el cuadro de diálogo ¿cierto? ¿Lo están viendo? Yo lo estoy viendo acá. Profe. Dígame. Disculpe. Lo que pasa es que no vi en el momentico donde se fue usted para que saliera el cuadro, para ver si me hace el favor de repetir. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Te decía que vas a la cinta de opciones, a la pestaña datos, que está al lado de fórmulas. Está al lado, está ahí. Inicio, insertar, diseño de página, fórmulas y datos. Ahí está bien, ya estás ubicada en la pestaña datos. Sí. Bueno, entonces allí salen unos grupos de comandos, unos cuadros de grupos de comandos. El primero dice obtener datos externos. No, por ahí no. Obtener y transformar. No. Conexiones. Luego viene el de ordenar y filtrar. Por ahí tenemos que trabajar también. Y es el siguiente, donde dice herramientas de datos. Arriba dice relleno rápido, dice quitar duplicados, que ayer lo estuvimos trabajando también. Y dice validación de datos. ¿Sí? Ahora sí lo ubicaste. Validación de datos. Bueno, damos clic allí. Voy a dar clic ahí directamente en el botón. Entonces, cuando damos clic allí, nos sale, nos aparece y espera que salga. Ahí está. Ahí debe haberle salido el cuadro de diálogo de... Profe, disculpen, no lo vi. Lo ultimito que dijo.
me quedé en, ya le digo, me quedé en herramientas de datos. Ahí me quedé, se me congeló la pantalla, por favor, para que me repita. Por eso en herramientas de datos te aparece la opción validación de datos. Validación de datos, ahí dice el nombre completo. Validación de datos, das clic allí. Das clic en validación de datos y te sale el cuadro de diálogo de esta herramienta de Excel, validación de datos. ¿Sí? Deben estar viendo el cuadro de validación de datos. Confirmen. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, este cuadro tiene tres pestañas. Ya ayer la trabajábamos, pero voy a repetirla desde un principio hoy. Tiene tres pestañas. La primera dice configuración. El segundo dice mensaje de entrada. Y el siguiente dice mensaje de error. ¿Sí? Esto se explicó ayer, pero hoy voy a repetir esto completico para que nos quede lo más de claro. En la opción configuración, me devolví a configuración, que es la primera. Entonces me dice aquí, criterio de validación. Y abajito dice permitir y hay una lista desplegable. Ahí dice cualquier valor. Cualquier valor, o sea, toda celda, inicialmente, si uno no valida, recibe cualquier valor. Eso es lo lógico. Por eso es que yo puedo escribir lo que yo quiera en cualquier celda. Pero yo no quiero, como precisamente no queremos que reciba cualquier valor, es que vamos a validar. Entonces damos clic para que nos salga la lista desplegable. Y en este caso, vamos a decir que vamos a usar una lista. Una lista. Damos clic en la opción lista. Dice número entero, decimal, lista, fecha. Y vamos a decir lista. Vamos a dar clic en lista. ¿Cierto? Ya dimos clic en lista. Seleccionamos la opción lista. Entonces debajo enseguida me dice origen. Me sale la opción origen. ¿Qué es eso de origen? Que él me está pidiendo que yo le indique cuál es la lista. ¿Cuál es la lista? Entonces yo me salgo de allí y voy donde está ubicada mi lista y la selecciono. ¿Dónde está la lista? Debajo de la columna D. La columna D en D1, D2, D3 y D4 señalo la lista. Si se pueden dar cuenta, esa lista queda enseguida, ese rango queda como valor absoluto. O sea que siempre va a ser esa siempre va a ser la lista. Esa no se va a mover de allí. Bien, ya seleccioné mi lista, donde está el registro civil, tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía y la cédula de extranjería. Hecho eso, pónganme atención, me paso al mensaje de entrada, a la pestaña mensaje de entrada, porque yo voy a documentar toda mi validación. Mensaje de entrada. Listo. Y aquí dice título. Hay un campo que dice título. Esperen un segundito, no, ahí está. Título. Yo voy a documentar la información. Entonces, como ahí dice título, yo ahí le coloco tipo del documento, porque en este momento el campo que va a ingresar ahí es el tipo de documento. Por si mañana viene una persona que no sabe cómo es esto y se coloca aquí frente y le va a decir, ahí va el tipo de documento. Y vamos a colocar además un mensaje de entrada que va a decir, ingrese por favor el tipo de documento. O sea, como para ayudar a cualquier persona que vaya a digitar, si no sabe, es mejor que esté documentado. Listo. Coloqué mi mensaje de entrada. Esto va a salir al momento que la persona esté ubicada en cualquiera de las celdas de esta columna cuando estén digitando la información. Y ahorita vamos a pasar entonces al mensaje de error. Al mensaje de error. Mensaje de error. Listo. Yo les comentaba que aquí en mensaje de error hay tres estilos. Hay tres estilos. O sea, no hay un solo estilo, sino que hay tres formas de generar los mensajes de error y de manejarlos. Entonces les decía que hay tres. Vamos a mirarlos los tres. El primero que vamos a cogerlo de abajo hacia arriba y vamos a coger información. Información. Bueno,
Fíjense, el logo que tiene cuando cogemos información es azul, es de color azul y es un signo de admiración azul. Vamos a decir acá en el título, el error también pide un título. Entonces yo le coloco aquí error, tipo de documento. O sea, que cuando se presenta el error, va a decir que hay un error en tipo de documento. Y el mensaje de error también lo colocamos nosotros. Nosotros colocamos el mensaje de error que queremos que salga cuando se presente la situación. Entonces vamos a decir aquí, tipo de documento no válido. Tipo de documento no válido. Por favor, revise. Por favor, revise o verifique. Da lo mismo. Bien, una vez tengo esto, ya tengo completo, entonces ahora sí, mi cuadro de diálogo para aplicar validación de datos en esas celdas. ¿Listo? Entonces allí Profe, digo, disculpe, ¿en título dígame, qué dice? dime. En título qué En el dice. título del error coloqué error tipo de documento. Error tipo Ok, de gracias. documento. Eso sí no lo puedo ampliar, los cuadros no los puedo ampliar. Y abajo dice tipo de documento no válido, por favor revise. Y damos a aceptar. Listo. Fíjense que cuando... Profe, en mensaje de entrada no me di cuenta. ese mensaje lo escribe cada uno de acuerdo como quiera, pero sobre todo que tenga que ver con lo que se está haciendo. Coloqué tipo de documento no válido, por favor revise, ¿sí? Pero cada quien generará su mensaje, que puede ser diferente, ¿sí? Bueno, entonces miren que cuando yo me ubico en esa celda, que hasta ahora es la única donde está copiado, yo esto lo tendría que copiar hacia abajo para que me funcione para todas las demás. Pero de momento vamos a dejarlo allí. Entonces, cuando me ubico en la celda D6 y yo quiero ingresar un tipo de documento, en este caso de la primera persona, yo doy clic en fíjate que me sale tipo de documento, ingrese por favor el tipo de documento. Me sale un comentario con la información que yo le puse allá en el cuadro de diálogo de validación de datos. Y cuando doy clic aquí en esta pestaña, me sale mi lista. Me sale la lista desplegable. ¿Para qué? Para que yo no tenga ni siquiera que escribirlos, sino que yo lo escojo de aquí. En este caso vamos a decir que es tarjeta de identidad. Automáticamente se coloca. ¿Sí? O sea, yo ni siquiera necesito escribir los tipos de documentos. No, que es cédula, se escribe la cédula. O sea, es una facilidad que vamos a tener para trabajar y sobre todo para evitar, ¿por qué es bueno que estén en una lista? Porque esto ayuda a minimizar los errores. Porque si las personas los tienen ahí en la lista, ¿para qué va a escribir otro distinto? ¿Cierto? Es lo ideal. Pero nunca falta que venga alguien y no quiera, ya sea por maldad o por ignorancia, porque no sepa, escriba, hombre, que cédula, escriba la palabra cédula. En lugar de coger de ahí, escribe, no, esta es una cédula. Y escribe la palabra cédula. Cuando la trata de ingresar, tiene que dar enter, le sale un error. Le genera el mensaje de error. Fíjate que le sale el mensaje de error que tiene lo que nosotros escribimos allá. Tiene un cuadro y dice, error tipo de documento. Tipo de documento no válido. Por favor, revise. Lo que nosotros escribimos allá, él no inventa nada más, pero le muestra el mensaje, le está diciendo, eso que usted acaba de escribir está errado, no debe ser lo que vaya allí. Pero pongan muchísima atención. Yo les decía que hay 3 formas de errores. En este error, este cuadro de error que tiene, es un cuadro de diálogo, porque tiene el botón aceptar y el botón cancelar. Si la persona dice cancelar, ese valor no ingresa. Se dio cuenta que no es así y no ingresó. Pero vamos a decir que otra vez cédula, enter, y la persona es un poco terca y dice que aceptar. Dice aceptar.
dice, no, es que yo quiero ingresarles así. Y da a aceptar. ¿Qué sucedió? Aló, ¿qué sucedió? Permitió que se guardara. Que el valor ingresó. Permitió, sacó el mensaje, se lo mostró, pero si la persona dice aceptar, el valor ingresa. En esa forma de error que le tenemos colocada. Entonces, si yo lo que quiero, ya yo decido qué tipo de restricción quiero colocar yo. Si yo quiero que avise, pero que entre, bueno, ya eso yo lo decido. Pero vamos nuevamente entonces a entrar a validación de datos. Vamos a entrar, yo les dije que vamos a revisar las tres formas. Vamos a revisar las tres maneras. ¿Aló? Dime. Vamos a revisar las tres formas de errores. Entonces me vengo nuevamente a validación de datos, ubicado en la celda que ya la tiene colocada, y ahí lo que voy a hacer es a modificarlo. No tengo que hacerlo desde el principio, sino que como estoy ubicado allí, él me permite revisar toda la información. Te pongan atención, por favor. Ahora no, el estilo ya ahora no va a ser información, sino que vamos a escoger advertencia. Advertencia. Fíjate que advertencia, por favor apaguen el micrófono. Advertencia tiene un logo diferente. Por favor, colabórenme con el micrófono. Entonces escogimos advertencia y decimos aceptar. Vamos a mirar cómo funciona este. ¿Sí? Aquí normal. Por favor, colabórenme con el micrófono, si no tengo que suspender para mirar quién tiene el micrófono abierto. No, ya me toman el último de Vlad. Perdemos tiempo porque... ¿Con qué? ¿Con agua? Por favor, Dora, apaga el micrófono. Dora Camacho, apaga el micrófono. Listo. Tengo que volver. Pero aquí perdemos tiempo cuando pasan estas cosas. ¿Sí? Creo que no están viendo todavía la pantalla nuevamente. ¿Ven la pantalla ahí? Ahora sí. Están viendo la pantalla. Bueno, entonces... No, profe, yo todavía no. Bueno, ya no debe demorar porque ya me salió acá. Ya, ahora sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a validación de datos y cambiamos el mensaje de error. Ya no tenemos información, sino advertencia. Lo demás quedó igual. Decimos aceptar. Vamos a mirar cómo funciona este. El tipo, la persona quiere escribir registro civil. Registro civil. Y da enter. Fíjense que le sale un mensaje de error diferente. Es distinto. La forma es diferente. Los mensajes dicen lo mismo. Pero fíjense que ya que aquel tenía aceptar y cancelar. Este tiene, le pregunta, ¿desea continuar? Le dice, tipo de documento no válido, por favor revise. Y le dice, ¿desea continuar? Y aparece habilitado, no. La opción no es la que aparece activada inicialmente. La persona puede decir, si dice que no, ese valor no ha ingresado. Pero ella insiste, la persona insiste y dice que sí. Si la persona oprime el botón que sí, igualmente el valor ingresa. El valor errado ingresa. ¿Sí? ¿Estamos claros? El ingreso. Vamos a cambiar nuevamente la opción. Vámonos nuevamente, estando ubicado allí, nos vamos nuevamente a validación de datos.
validación de datos. Entonces ahora no queremos advertencia, ahora queremos es la opción que se llama detener. La última opción se llama detener. Tiene un círculo rojo o una X. Detener. Y vamos a dar a aceptar. Ya dimos a aceptar y cambiamos que detener. La persona viene y escribe cédula, por decir algo. Puede escribir cualquier palabra. Miren el mensaje de error, cómo cambió. Dice, o sea, dice lo mismo, error tipo de documento no válido, por favor revise, pero fíjense que ya no tiene ni aceptar ni sí, sino dice reintentar y cancelar. Reintentar es que le da la opción de que venga nuevamente para ver si corrige, pero dice que enter y cancelar. ¿Qué se dieron cuenta de esta opción? Que esta opción no permite que se escriba un valor no válido en la celda. No va a permitir nunca que se escriba un valor que no corresponda. Vamos a hacerlo de nuevo. La persona escribe registro civil. Registro civil. Y da enter para ingresarlo y no le acepta. Entonces, este tipo de herramientas es bastante importante cuando queremos conservar la integralidad de nuestra base de datos, que no esté entrando información de cualquier tipo, porque efectivamente no nos dañaría la base de datos a la hora de ordenar, a la hora de filtrar, no sería consistente. Entonces, por eso es importante el manejo de estas herramientas. Así cancelar. Entonces, lo que le decía que ya este caso, ahorita esta base de datos, esa celda la tenemos que copiar hacia abajo, ¿verdad? Pero como tenía seleccionado registro civil, todos quedan con registro civil, pero entonces yo lo puedo cambiar. Esta es tarjeta de identidad, esta es cédula. Fíjense que solamente tengo que dar clic y me sale mi lista y yo selecciono. No tengo que estarlos. ¿Qué me he dicho? Yo no necesito siquiera escribirlo. El mensaje siempre me va a salir. Me sale para documentarme qué es lo que yo debo escribir allí. Suponiendo que se me olvide o la persona sea nueva y no se acuerde. Siempre es bueno documentar los datos. En este caso, perfectamente. Entonces, así se trabaja. ¿Le está quedando clara el uso de esta herramienta? Aló. Que si les ha quedado claro el uso. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, listo. Ese ejemplo es usando una lista. Ahora aquí en el número del documento vamos a hacer algo distinto. Vamos a usar la misma herramienta, pero ahora va a validar diferente. ¿En qué sentido? Aquí vamos a validar el número del documento de identidad, en este caso. ¿Qué análisis debo hacer yo para poder establecer un control allí? ¿Qué debería hacer yo? Yo lo primero que debo ver, el número es complicado validarlo en el sentido que cómo controlo yo los números. Porque una cédula, por ejemplo, el número podría ser cualquiera. Ahorita, ¿qué ventaja hay? Bueno, el registro civil, ustedes saben que después se convierte en el número de la tarjeta de identidad y ese número posteriormente es el número de la cédula. Anteriormente las cédulas anteriores a las que tienen la mayoría de ustedes, ¿cuántos números tenían? Tenían 8 números. 8 números tenían. ¿Sí? Porque todas eran 73 millones, 45 millones, 33 millones. Y esos números tienen 8 números máximo. Las de hoy tienen 10 números. Tienen 10 números. Porque empiezan con 1000 millones. Entonces le agregaron 2 números más. Lo único que puedo hacer yo ahí para controlar es la longitud del número. Yo puedo controlar la longitud del número. O sea que no se puede escribir un número de cédula que tenga más de 10 dígitos. Porque ya enseguida se diría que sería un error. Es como los números de celular.
Si yo aquí fuera a colocar un número de celular, yo lo que tendría que validar es que los números de celulares de nosotros, ¿cuántos números tienen? Tienen 10, ¿verdad? ¿Sí? 3, 10, 70, 76. Todos los números de celular tienen 10 números, no tienen más. Entonces, eso también, de esa forma lo podría yo validar. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a colocar para explicarles ahora con la opción de cómo controlar números. Datos, hacemos lo mismo, ubicado en la celda donde lo vamos a hacer, validación de datos. Configuración, voy a esperar que le salga el cuadro. Sí. Y escojo la opción ¿qué? Número entero. Número entero. Pero fíjense, cuando yo escojo la opción número entero, ¿qué dice? Me sale. Ya salió. Ya debió haberte salido. Sí, ahí. ¿Ya te salió? Nada, profe. Yo voy a esperar para ver. Debió haberte salido. A mí me salió acá. Voy a hacerlo de nuevo. Validación de datos. Y ahí debe salirte el cuadro de diálogo. ¿Sí? ¿No te ha salido? Ahora sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. Entonces me dice, voy a decir aquí en cualquier valor y voy a decir que número entero. Ah, bueno. Pero fíjense que ¿qué puedo controlar yo? Yo sé que las cédulas anteriores, bueno, hay cédulas anteriores que nada más eran 3 millones, pero bueno, esas cédulas sí no las tiene ya casi nadie. En los pueblos habían personas con cédulas que nada más tenían 3 millones o 7 millones, ¿sí? Y esos tenían 7 números. Pero aquí, ¿qué es ese desarrollo? La mayoría o tendrán 8 o tendrán 10. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo controlar que no me vayan a escribir un número que sea tan pequeño que no sea una cédula. Que alguien vaya a escribir 525. Yo sabría que eso no es una cédula. Entonces, lo que puedo controlar es que le voy a decir que el tamaño mínimo debe ser 8. Que el tamaño mínimo de ese campo, de ese número, debe ser 8. Y el máximo debe ser 10. ¿Sí? Eso es lo que puedo controlar. Que el número de menor tamaño que ingrese sea 8, porque alguien puede, una persona mayor de por ahí de 30, 40 años, que perfectamente puede matricularse en ese desarrollo, puede tener una cédula con esos números. Y los más jóvenes que tienen de 10. Entonces coloco que valor mínimo 8 y máximo 10. ¿Sí? No, pero aquí va a tomar es el valor del número. No, en este caso va a tomar es el valor del. Esto yo tengo que manejarlo es por longitud del texto. ¿Sí? Porque si yo hago esto, ahí me está limitando en los valores de los números. Aquí en este caso estaría errado, digo longitud del texto. Máximo 8, máximo 10. Y bueno, voy al mensaje de entrada. Al mensaje de entrada coloco, ingresé número del documento. Número del documento. Ingrese número del documento. O sea, uno documenta. Profe, una pregunta, ¿por qué Sí. puso longitud del texto y no número Porque ahí entero? estaba equivocado, y es que si yo le coloco número entero, él me controla es el número. Cuando yo vaya a escribir, si son cantidades, por ejemplo, que sean cifras, entonces yo sí le podía decir desde mínimo 500,000, máximo 2 millones. Vamos a poner que fuera el valor de los semestres. Ustedes saben que allá los semestres se cobran de acuerdo a unas categorías. Entonces, tendría que poner el valor mínimo y el valor máximo. Allí, si yo hubiese hecho así como estaba haciendo, me iba a aceptar los valores, era del 8 al 10 de los números, ¿sí? No de la longitud. Entonces, por eso cambié y me di cuenta a tiempo allí, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ingrese el número del documento
Y en el mensaje de error colocaré error número de documento, y también colocaré entonces número de documento no válido. Por favor Disculpe, revise. Dígame. se me congeló la pantalla en longitud del texto, para que me repita el pedacito, por favor. Cogí la opción A mí también, longitud. profe. Ahí me devolví. ¿Me están mirando? Espérate un segundito que refresque acá. Ahí. Sí, ¿me puede Longitud decir del el texto. Sí, profe, Entonces, entre 8 y 10. El mensaje de entrada siempre se colocará la información del campo que corresponda. Y esto es opcional, entre otras cosas. Si ustedes no lo quieren colocar, no lo colocan. ¿Sí? Y ahí arriba tiene la opción que dice mostrar el mensaje de entrada al seleccionar la celda. Eso tiene que estar así habilitado como está allí. Si yo lo quito, no los pone. Fíjate que ni siquiera enseguida oscureció. Mire, ya no saldrían. Sí, entonces hay que habilitar eso allí. ¿Sí? Y en el mensaje de error, también siempre tratamos de documentar el error. Tiene lo mismo que si uno quiere lo muestra y si no, no. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto es opcional. Entonces, aceptar. Entonces aquí dice ingresa el tipo del documento. Entonces yo puedo colocar una cédula y esa cédula ingresa 73-115-720, por decir un algo. Porque esa cédula tiene 8 dígitos. Si yo escribo una de las que ustedes tienen, ingresa. Porque ahí escribí. Profe, usted no terminó de explicar en mensaje de error. Yo terminé. No, en el error en dije estilo. que ustedes, está pasando que los internet no funcionan a la misma velocidad. Ahí lo tengo de nuevo. En el mensaje de error que les decía que es opcional colocarlos o no, ahí está. Tú siempre, si los colocas en el título, colocarás, como estamos en mensaje de error de acuerdo al campo que está llenando. En este caso, el tipo de documento. Y abajo, por cierto, yo escribí aquí, escribirás también número de documento, en este caso, no válido. O tú podrías colocar, estos mensajes los coloca cada quien de acuerdo a su redacción, no tienen que ser así dentro. Sí, profe. ¿Lo estás mirando? Yo digo en estilo. Sí, yo lo estoy viendo. Yo digo en estilo. En el estilo tengo detener. Como ya sabemos cómo funciona, no vamos a mirar los otros. Vamos a mirar detener. ¿Sí? Que les decía que es la mejor opción. A mí no me sale esa opción. Si te sale, ahí dice estilos. Me sale advertencia. Me sale advertencia. Sí. Información. Y grave. ¿Y qué? Grave. ¿Qué versión tienes tú? ¿Tú eres la que tiene la versión 2019? Aló. profe, a mí tampoco me sale así. Ahí me sale alto, advertencia y... Es alto. ¿Qué versiones tienen? Debe tener una versión distinta, pero es igual. Alto, advertencia e información es lo que me sale a mí. Bueno, alto es detener. Okay. Además tienen unas imágenes. Información tiene una imagen fondo azul. ¿Sí? Advertencia tiene un triángulo fondo amarillo. Y detener, que debe ser alto, tiene un círculo con una X fondo rojo. Es lo que les decía, eso es lo que hace. Entonces a mí me sale es grave, me sale el círculo rojo con la X, pero dice grave. Grave. ¿Qué versión es esa? Aló, ¿qué versión detener? Entonces se significa que es detener. Esa es la misma detener, grave, que no se puede. Digo, esa es la versión nueva. Profe, esa es la 2019. Esa es la versión 2019. Sí, profe. Lo que yo les decía. Yo también tengo esa. ¿Qué hace Excel? Cambia, Microsoft lo que hace es cambiar pequeñas cositas. Yo creo que eso
Detener allá puso grave, pero es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Para decir que es una versión nueva le hace unos pequeños retoques, unos cambios, pero el funcionamiento sigue siendo el mismo. Entonces allá pones grave. Por Profe, y eso en que, título pone uno dime. ¿qué número de documento? En título pone uno número de documento. En el título, cuando del mensaje de entrada pones número de documento. Ajá. Y el mensaje de entrada ingresa el número del documento. ¿Sí? Hay gente que pone ingrese por favor el número, ya eso es redacción. Y el mensaje de error, entonces, en el título del error pones error, número de documento no válido, número de documento no existe. Sí, ya eso, por favor verifique, por favor corrija, eso es redacción. Bueno, entonces aceptar y le estoy haciendo la prueba de que efectivamente, pero fíjate que ¿qué estoy controlando yo aquí? Estoy controlando es el tamaño, porque yo no puedo controlar los números los genera la registraduría y yo no puedo decir, no, que es que este número no existe, este número no. Verifico es que a mí mañana no me puede venir una cédula que, o tratar de ingresar una cédula que tenga más de 10 dígitos. Miren, en ese caso, por error, pudieron querer escribir ese número de documento. Y resulta que está tan grande, ahí tengo como 13 dígitos. Sí, 6, 9, 12. Lo rechaza. Dice, número de documento no válido. Por favor, revise. Por favor, ciérrenme un micrófono. Por favor. No deberíamos estar en esto insistiendo en que deben cerrar los micrófonos. A menos que vayan a decir algo de la clase, a participar. Entonces, fíjense que ahí no lo acepta. Y como yo tengo la opción grave o detener, como se llama acá, debemos reintentar. No acepta. Tengo que decir cancelar. Y venir a introducir otro número. Porque no me acepta. Entonces, esto es bueno. Esta herramienta es bastante buena porque nos ayuda a que por error, porque puede hacer que a veces uno cometa un error y esté escribiendo mal un número sin querer, ¿cierto? Cuando ingrese datos que cumplan con la condición, no habrá ningún problema. No habrá ningún problema. ¿Sí? Ayúdenme pensando que cómo haría yo para aplicar esa herramienta donde dice programa. ¿Cómo piensan ustedes que yo debería hacer eso? En la columna de programas. Para hacer validación de datos en programa. ¿Quién me ayuda? Con lista, ¿no? ¿Quién me contesta allí, por favor? Caroline. Caroline. Con una lista, perfecto, gracias. Te felicito. Con una lista, porque se desarrolló, sabe cuáles son sus programas y tiene sus programas claramente definidos. Entonces, para ahorrar tiempo en escribir y para no matricular a nadie en un programa que no exista, yo lo controlo con una lista. Claro, tendría que escribir la lista de los programas por alguna parte. Si yo sé que ya mi base de datos no va a crecer más para allá, para acá, me voy a alguna parte y escribo todos los programas. ¿Sí? Y no puedo poner la lista de los programas en otra hoja, como en otra hoja de Excel, tener todos los programas para no ponerlos ahí con la base de datos. Pero generalmente se usa en la misma hoja, pero en una parte donde ni siquiera se vea. O sea, después que lo haces, Bueno. acá no se va a ver. ¿Ya? Voy allá y nadie lo está viendo. Y los escribo por acá, los escribo lejos, y en este caso, aquí. La que amplié, ven, y después no se ve. Fíjate, en la X. Entonces vamos a escribirlos aquí, por ejemplo. Vamos a escribir algunos. Ayúdenme allí. Vamos a quitarles el técnico laboral, que todos lo sabemos, para demorarnos menos. ¿Sí? Entonces yo coloco aquí Auxiliar de talento humano. Auxiliar contable. Desarrollo de software. Auxiliar talento humano. Auxiliar sistemas de información, se llama el de sistemas.
auxiliar hotelería, hotelería y turismo, ¿sí? Otro, vamos a hacer, vamos a escribir procesamiento industrial, Auxiliar administrativo. auxiliar administrativo, ¿sí? Otro, nos faltan seguridad ocupacional. Hay uno que es y que de tribunales, algo así. Auxiliar Sí. de tribunales. Auxiliar de tribunales, auxiliar de primera infancia, auxiliar de atención primera infancia, auxiliar en atención primera. Pero ¿qué sucede? Que no va a haber nunca un programa auxiliar en mecánica cuando lo quieran escribir allá. No, si aquí no hay, ese programa no existe. ¿Sí? Auxiliar en otro. Auxiliar talento humano, sistema de información. ¿Cuál más? Ayúdeme, ¿cuánto llevo? Creo que mantenimiento de control de calidad. hardware y redes. Mantenimiento de hardware y redes también. Auxiliar control de calidad. ¿Sí? Mantenimiento y redes. Bueno, lleva auxiliar. Bueno, vamos a dejar eso. Pero entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que si no está escrito aquí, no va a poder ingresar. Pero bueno, antes de, pónganme atención, aunque después vamos a trabajar mucho sobre eso, antes de comenzar a trabajar con ellos, mire lo que vamos a hacer, pónganme atención. Voy a seleccionar aquí, los seleccioné todos, donde tengo la lista. Pueden ser más, ¿no? Pero lo que sí voy a controlar es que sean los que están allí, porque no va a parecer que es que voy a matricular a alguien en auxiliar en odontología. No, pero si aquí no hay eso. Auxiliar en primeros auxilios. No. Bueno, entonces fíjense, seleccioné todos los nombres, la lista, y voy a irme a datos y voy a decir clic aquí en ordenar. Ordenar. ¿Sí? Aceptar. ¿Eso para qué? Los ordené en orden alfabético. ¿Sí? Ya después vamos a hacer más ejercicios sobre eso. ¿Para qué? Para que, como van a salir en una lista desplegable, la mejor forma de buscarlo es que ya estén ordenados. ¿Sí? Él posiblemente lo ordena, pero mejor es verlo ordenado. Entonces pongan atención, me vengo aquí en programa, datos, y aplico mi validación de datos. Vamos, yo creo que con validación de datos van a quedar, me falta hacerlo por la fecha, ahora lo hacemos con la fecha. Bueno, validación de datos, ya por lista lo hemos hecho, pero para que vamos a hacerlo nuevamente. Validación de datos, sale el cuadro, configuración, lista. Cojo lista, origen, y yo me puedo salir de allí y me voy a señalar mi lista. Yo sé que está aquí en la X, listo. Voy hasta allá y señalo mi lista. Selecciono el rango. Miren, selecciono el rango. Ya quedó seleccionado. Ahí todavía no, bueno, ya ahí está seleccionado. Profe, ¿puede repetir el procedimiento? No, sí. ¿Lo repito al principio? Sí, el procedimiento que acabo de hacer. Bueno, háblame un poquito más fuerte que casi no te he escuchado. Bueno, vamos de nuevo. Profesor, ¿me puede hacer Dígame. favor de repetir el procedimiento? Ya me lo solicitaron y ya lo voy a hacer nuevamente. Pongan atención. Me ubico debajo de donde voy a aplicarlo. En este caso, debajo de la palabra programa. ¿Sí? El campo programa, porque ahí es donde va a quedar. Ahí debajo. Voy a ponerlo un poquito más grande. Yo puedo ampliar las celdas de mis pantallas, pero lo que no puedo ampliar son los cuadros de diálogo. ¿Sí? Bueno, entonces programa. Ahí lo vamos a hacer. Datos, validación de datos. ¿Sí? Aparece el cuadro de diálogo de validación, que la primera pestaña dice configuración. Ahí debo estar yo ubicado. Configuración. Me voy debajo donde dice permitir
Ahí doy clic en la pestaña. Inicialmente ahí siempre dice cualquier valor. Pero yo voy a dar clic en la pestaña y escojo lista. ¿Sí? Lista. Me dice entonces origen. Origen. Ahí siempre está origen. Yo selecciono el puntero de celda, ahí donde dice origen, y salgo a buscar dónde tengo yo la información. Voy a donde la tengo. Yo la ubiqué acá, en la X. En la X, y me voy hasta allá. Y allá, ¿qué hago? Selecciono el rango, que estén entonces, ¿qué? Todos esos valores. ¿Sí? Algunas veces puede que uno quiera colocar un espacio en blanco. ¿Para qué? Dejar un espacio en blanco para que cuando aún no se haya matriculado, puede estar en blanco. Pero no, vamos a dejarlo así. Aceptar. Cuando ya marco, digo aceptar. Bueno, aceptar todavía no, sino vengo a poner mensaje de entrada. Les decía que estos mensajes son opcionales. Si yo no quiero colocar mensaje, entonces doy clic aquí en esta pestaña, aquí está ese botón que hay que, esa casilla de verificación se llama eso. En este caso vamos a hacerlo así, no vamos a poner mensaje de entrada. Le voy a dar clic allí y no pongo ningún mensaje. Para decirle que eso es opcional. Lo mismo en mensaje de error, yo también lo puedo dejar opcional. Pero los mensajes de error sí a mí me parecen buenos colocarlos. ¿Sí? Me parece, pero también podría ser opcional. Yo podría colocar entonces el título, error en programa, cuando el programa no existe. Error en programa, y colocar el mensaje, el programa no existe. Programa no existe. Por favor, revise. ¿Sí me siguen ahí? Listo. Tengo la opción de detener o grave o alto, como se llame en otra versión. Y digo de aceptar. Decimos aceptar. Aceptar y ya la hemos aplicado. Listo. Ahí la aplicamos, regresamos a nuestro. Fíjate que cuando yo estoy trabajando acá, la lista no se ve. La lista no se va a ver en ninguna parte. Nadie sabe, a menos únicamente yo donde tengo mi lista. Fíjate que yo puedo copiar entonces, esa celda la copio para todos, para toda mi base de datos. En este caso, se supone que yo apenas estoy matriculando. Yo lo puedo tener hasta para los espacios en blanco, para cuando se vayan a matricular otros, ¿verdad? Ya esté allí. Bien, entonces, Hernández Mercado Luis, él quiere estudiar auxiliar en talento humano. Entonces, fíjate que yo no tengo necesidad de escribirlo ni nada. Doy clic allí y fíjate que los programas son bastantes. Nosotros no los pusimos completos. Auxiliar en talento humano, lo escojo y no tengo que escribirlo. Aquí voy a ampliar la columna para que salga completo. No que esta otra persona va a estudiar auxiliar administrativo. Yo simplemente selecciono, yo no tengo que escribir. Esto me ahorra mucho tiempo en digitación y eso. El otro, auxiliar en hotelería y turismo. Aprovecho para aumentar al máximo dando doble clic en la celda. Auxiliar en procesamiento industrial. Bueno, nosotros no colocamos procesamiento industrial, fíjate. ¿Sí? Si eso pasa, yo tendría que entonces, ¿qué? Ah, no, de pronto está abajo. Sí, aquí está. Procesamiento. Fíjate que hay que desplegar aquí la ventana por la barra de desplazamiento vertical. ¿Sí? O con el botón auxiliar. Y así los voy colocando. Pero efectivamente, vamos a hacer la prueba con que alguien escribe. No, es que alguien quiere estudiar auxiliar de soldadura. ¿Sí? Alguien, no, que yo quiero estudiar auxiliar de soldadura. Y lo escribe, auxiliar de soldadura. Y trata de ingresarlo. Cuando lo trata de ingresar, eso es muy bueno, porque ¿qué tal que se pudiera generar una orden de matrícula con auxiliar de soldadura y el estudiante va y paga su recibo? Después va a venir a reclamar y el problema va a ser grande. No, no se puede matricular en un programa que no exista. ¿Sí? ¿Sí está claro?
Entonces, ese valor nunca va a ingresar. Nunca va a poder ingresar. ¿Está claro allí? ¿Esa explicación quedó clara? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. vamos a hacerle otro ejemplo. De pronto aquí me estoy extendiendo, pero vamos a hacer un ejemplo con la fecha de nacimiento. ¿Por qué creo yo que es importante hacerlo? Van a mirar ahorita. Vamos a mirar que yo debo validar la fecha de nacimiento por varias razones. Fecha de nacimiento. En ese desarrollo, yo creo que por prematuro que sea, un estudiante entrará con 15 años. Es muy difícil que entre antes. ¿Por qué? Porque ya debió haber terminado el bachillerato. Entonces, más o menos, un joven hoy está terminando el bachillerato a los 15, ¿verdad? Yo debo estar pendiente de qué, de que si hoy estamos en el 2020, ese joven que tiene 15 años debió nacer en el 2000. ¿En qué año nació? ¿Quién me ayuda? Aló. 2004. 2004, 2005, sí, 2004. Listo. Yo no puedo aceptar que en Confenalco se matricule en ese desarrollo una persona que haya nacido en el 2010. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no? Porque tendría 10 años. Entonces, un niño de 10 años a inscribirse en un programa, yo debo controlar que eso no suceda, ¿cierto? Y lo otro que también debo controlar es que una persona que haya nacido por allá de todas formas, lo colocaría que me llame la atención de una persona que haya nacido en el 1900, ¿cierto? En el 1900 tendría 120 años. Fíjense que ahí sí es válido las opciones que veíamos, que yo en algún momento, yo puedo usar una opción diferente al de tener, porque para verificar que me muestra el error, pero si es real, ingresarlo. Un niño superdotado terminó el bachillerato a los 12 y se viene para acá. Entonces, yo hago que me llame la atención, verifico con el documento en la mano y lo podría matricular. ¿Sí me entendieron? O sea, por eso son las otras opciones. Pero las otras opciones llaman la atención, pero si realmente se cumplen, uno puede decirle que sí. Bueno, vamos a hacerla con la fecha de nacimiento entonces. Datos. Validación de datos. Validación de datos. Configuración. Y vamos a coger la opción ¿qué? Fecha. La opción fecha. ¿Sí? Fíjense que ya cogimos la opción fecha. Entonces dice fecha inicial. En la fecha inicial es donde yo voy a entonces a controlar que la persona no sea que no tenga demasiada edad, que no sea tan vieja, por decir algo. Vamos a decir que 01, en ese desarrollo puede estudiar cualquier persona sin importar la edad. Después que quiera estudiar, puede entrar. Entonces voy a decir que 1 de enero de 1940, como por controlar que es difícil que una persona de más de 80 años, que en este momento tendría 80 años, quiera estudiar, ¿cierto? Pero puede ser, si llega, lo matriculamos, ¿sí? Y la fecha final es para controlar que no sea tan joven que seguramente no cumpla con la edad. Vamos a colocarle Profe, 31. ¿qué año Dime, está ahí? ¿Qué año está ahí en fecha de 1940. inicio? Coloqué 1940. 1 de enero de 1940. Para que me controle. Una persona que nació en 1940 ahorita tiene 80 años. ¿Sí? Le decía que es posible que un señor de 80 años vaya y se matricule. Pero yo quiero que de todas formas me llame la atención. Inclusive uno mayor. Que cuando tenga de 80 años, más de 80, me llame la atención y me diga, ¿cierto? Me controle. Pero ahí no la voy a poner de tener. No lo voy a poner de tener porque en el caso que llegue un señor de 85 años y quiera estudiar allá, se recibe. Eso no tiene ningún límite. ¿Sí? Por ley no le podemos decir que no. Bueno,
Y entonces dije que 31 de diciembre del 2014. ¿Sí? O sea que si llega una persona que haya nacido después de esta fecha, me llame la atención. ¿Sí me entienden? Vamos a decirle 2015. De pronto hay algunos que terminan a los 14. Bien. Entonces digo mensaje de entrada. Si lo quiero colocar, coloco fecha de nacimiento. ¿Sí? Fecha de nacimiento. Ingrese. Fecha de nacimiento. Y el mensaje de error, coloco también, dijimos que no vamos a colocar detener, que vamos a colocar advertencia. Advertencia. Profe, disculpe. Dígame. Mire lo que me sale. Ya yo coloqué la fecha y me fui a mensaje de entrada y me salí que fecha inicial debe ser un valor numérico, una expresión numérica o referirse a una celda que contenga un valor numérico. Es que, ¿cómo escribiste la fecha? Fíjate que yo le estoy escribiendo cómo escribiste la fecha. La fecha yo la escribí con el formato día, mes y año. Y lo separé con el slash. Las fechas tienen un formato para escribirse. Entonces mira cómo la escribiste. ¿Sí? Porque él va a verificar eso. El formato de la fecha. A mí no me salió ningún error. Yo escribí 01 1940. Y abajo escribí 31/12/2015. Entonces las fechas tienen un formato de escribirse. ¿Sí está claro? Bueno, el mensaje de error decíamos, entonces que voy a decir es advertencia. Y voy a colocar, error, fecha de nacimiento. Fíjate que coloco error, pero que podría ser que no sea un error. Entonces voy a colocar aquí, por favor revise, pero que si es verdad, lo deje ingresar. Por favor revise. Vamos a decir aceptar. Aceptar. Fíjense que a mí me ingresó normalmente. Ingresó. Vamos a copiarlo hacia abajo. Copiamos hacia abajo esa celda, la información que ya tiene esa celda para que me sirva en todos los demás. Entonces ingreso una fecha de nacimiento. Esta persona nació el 15 de octubre del 1980. Doy enter. Mi fecha ingreso. Nació en el 1980. Vamos a colocar otra fecha. Nació el 5 de julio del 2000. Del 2000. Ingresa. Tiene 20 años. Pero ahorita vamos entonces a colocar que llega alguien y dice que nació el 10 de enero del año 2012. Este ingreso. Profe, es porque usted puso que era de 1940 a 2015, entonces... Ah, 2015, 2012. Sí, puse mucho. Vamos a modificarlo, sí. Ahí tuve yo ese error. Configuración. Sí, 2015, va a tener 10 años. Habíamos dicho que 2005. Y yo me equivoqué allí. 2005. ¿Sí? Aceptar. Porque este no debe ingresar. Vamos a escribirlo de nuevo. Tengo que copiar hacia abajo. Para que nuevamente quede con la modificación que le hicimos. Gracias, hoy. Bueno, como copié ya teniendo una fórmula escrita, se escribieron iguales. Pero vamos a decir que aquí es donde vamos a escribir que nació el 5 de octubre del 2015. Fíjate que sale error. Sale automáticamente el error. Pero entonces, como dijimos que tienes advertencia, me pregunta, ¿desea continuar? Si yo le digo que sí, ingresa. Pero el ejemplo claro sería ¿cuál? Ponme atención. Que la persona haya nacido, terminó el bachillerato muy pronto y nació el 1 de enero del 2006.
¿sí? Terminó en el 2006. Entonces me dice, pero yo saco la cuenta y digo, bueno, este muchacho tiene 14 años y posiblemente terminó, tuvo un proceso de aprendizaje muy rápido y ya se graduó. Entonces, en este caso, fíjate que me saca el mensaje. Nació en el 1 de enero de 2006. Realmente tiene 14 años y se va a matricular ahorita. Yo le digo aceptar. Yo estoy viendo el documento, claro está. Le digo que sí y ese valor ingresa. Pero fíjate que me mostró el mensaje y puede ser válido, puede que sí cumpla, que efectivamente tiene 14 años y ya terminó el bachillerato y va a ingresar. Y vamos a poner otro ejemplo con alguien que haya nacido el 8 de septiembre de 1930. De 1930. Me saca error. Me saca el error de advertencia. 1930. Pero si esta persona está ahí sentada, parada frente mío, allá en la oficina, yo lo matriculo si él quiere estudiar. ¿Ah? Pero fíjate que me saca el error, o sea, me llama la atención, es para controlar que no haya sido un error de digitación, que no haya sido un error de... Pero el señor terminó el bachillerato hace poco y quiere seguir estudiando, lo matriculo, tiene 90 años. ¿Cierto? Aló. Entonces lo que les quería demostrar con esto es el control que le podemos colocar a alguna celda. O sea, que en una base de datos nosotros no debemos manejar la información porque sí, sino que podemos establecer algunos controles para estar seguros que nuestra información es bastante consistente. Es bastante consistente, es válida. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? ¿Le quedó claro cómo hacerlo con las fechas? Bueno, yo aquí le puse este ejemplo para matrículas, pero podría ser un ejemplo más sencillo en el sentido que, por ejemplo, yo esté buscando es un equipo de fútbol donde deben tener entre 20 años y 25, por poner un ejemplo. En ese caso me quedaría mucho más fácil hacer el control porque es una selección. Y entonces yo puedo saber que deben haber nacidos entre tal año y tal año para que los primeros tengan 20 y los otros tengan 25 en ese caso. ¿Sí? ¿Les quedó claro entonces cómo usar validación de datos con todos los ejemplos que ya hemos hecho? Sí, pero... Sí, yo creo que sí, que creo que se han hecho los ejemplos suficientes. Entonces ahorita vamos a mirar otra, para continuar con la clase, ahorita vamos a mirar quién tiene la mano levantada, bueno, el nombre Núcaro 19. Sí, dime qué deseas comentar. ¿Aló? ¿O ya no? Bueno, deben repasar. Baja la mano. Dime. Dime, por favor, dime tu Nubia, creo que es Nubia Cabarca, ¿sí? Nubia, dime qué quieres comentar. ¿Aló? Dime o baja la mano si ya no. ¿Aló, Nubia? ¿Me están escuchando? Siga, profe, siga. No, porque es que hay alguien levantando la mano. Aquí se levanta la mano como en los salones Sí, para preguntar. profe. Pero como que será que se le pegó. Bueno, ponemos atención. Por favor, ustedes deben repasar esto que hacemos, porque no es ver la clase y no repasamos y después en los exámenes no lo hacemos bien porque se nos olvida. Así que por favor, los invito a que hay que repasar. No es solo, o si no, ver la clase nuevamente. Bueno, ahorita voy a compartirles una base de datos. Una base de datos ya es así muy grande para que miramos otras actividades que podemos hacer con las bases de datos. Así compartir nuevamente.
y voy a escoger aquí esta base de datos que yo tengo ya prehecha. Todavía no la están viendo. No deben estarla viendo. Voy a compartir nuevamente. Ahí sí. Ahí deben estarla viendo. ¿Sí? Se quitó. Se quitó. Bueno, aquí están viendo una base de datos bastante extensa. Es una base de datos bastante grande. ¿Sí? ¿Qué quiero mostrarles? Por ejemplo, si yo tuviera esta base de datos, en algún momento me puede decir el jefe, esta base de datos tiene 11.850 registros. Es una base de datos regularmente grande. 11.850 registros. ¿Sí? Es una base de datos que la construimos precisamente para trabajar. Tiene muchos campos. Bueno, los campos, vamos a mirar la base de datos. Primer apellido, segundo apellido, nombre completo, que está colocado con concatenar. ¿Sí? Fecha de nacimiento. Y aquí tiene unos campos que los íbamos a calcular. ¿Sí? También la edad. Bueno, miren que tiene muchos campos. Si yo quiero esta base de datos, a mí en cualquier momento me pueden decir, hombre, yo necesito que esa base de datos esté ordenada, pero alfabéticamente, porque por alguna razón queremos que alfabéticamente, queremos que esté así organizada porque vamos a hacer algunas cosas y necesitamos ese criterio. Entonces pongan atención, las bases de datos, esta es una base de datos que es ya regularmente grande, la podemos ordenar. Esta herramienta de Excel se llama ordenar, ¿cómo ordenar? También aparece por datos, la opción datos, y aparece aquí donde dice ordenar, aquí está, ordenar y filtrar, están esas dos opciones. Entonces debemos decir ordenar, ¿sí? Damos clic en ordenar. Cuando nosotros decimos clic en ordenar, la base de datos se sombrea toda, se selecciona. Miren, ustedes ven que se colocó, estaba en blanco y se colocó como gris todo. Eso quiere decir que está seleccionada. Debemos mirar aquí en el cuadro de diálogo de la opción ordenar, que aquí está la opción, en la parte derecha tiene una opción que dice, mis datos tienen encabezados. Mis datos tienen encabezados. Si mis datos tienen encabezados, precisamente, les decía que los encabezados son los nombres de los campos. En este caso, primer apellido, segundo apellido. Entonces yo debo darle clic allí. Si yo selecciono una base de datos que tenga encabezado, sin hacer eso, los encabezados también se ordenan. Entonces tengo que hacer esto. Lo otro bueno es que entonces en los cuadros donde muestra los criterios aparecen los nombres de los encabezados. Entonces pónganme atención. Como a mí me pidieron que esta base de datos la organizara en orden alfabético, yo doy clic aquí. ¿Y cuál es el primer criterio que yo debo tomar para ordenar alfabéticamente? Dora, ¿cuál es el primer criterio que yo uso para en una base de datos ordenarla alfabéticamente? De acuerdo a la información que tiene esta base de datos. Primer apellido. El primer apellido, efectivamente, así es. Entonces señalo primer apellido. Miren, ya lo señalé en el primer criterio de ordenamiento. Entonces, pero fíjense que yo no puedo organizar solo por primer apellido, porque ¿qué sucede? Que hay muchas personas que tienen el mismo primer apellido. Entonces debo agregar otro segundo nivel para que el ordenamiento sea más completo, más efectivo. Entonces, este mismo cuadro tiene una opción que aquí dice agregar nivel. Agregar nivel. Entonces doy clic allí y me sale otro cuadro, me sale otro criterio. Entonces, fíjense, dice ordenar por primer apellido. Y me dice luego por, y ahí selecciono ¿qué? En este caso, el segundo apellido, que sería el otro criterio
que debo tener en cuenta. Segundo apellido. Pero igualmente, generalmente en las bases de datos pueden haber personas que tengan igual el primer apellido y el segundo apellido. Algunas veces porque sean familiares, sean hermanos. Entonces, te agrego un nuevo nivel, un tercer nivel, y digo que luego por, Cristian, ¿qué criterio debo tomar ahorita? O Kerly Wax, ¿qué criterio? Luego por el nombre. El nombre. El segundo criterio debe ser, aquí se llama primer nombre. Lo tengo, así está escrito, primer nombre, entonces lo selecciono. Ya, bueno, antes de eso, miro hacia la derecha de este cuadro, dice ordenar según, dice valores, pero acá tiene una casilla que dice criterio de ordenación. Criterio de ordenación. ¿Qué hay allí? Dice de la Z a la A. En este momento dice de la Z a la A y también está ¿qué? De la A a la Z. Eso significa que yo puedo ordenar ascendentemente, en orden ascendente, o en orden ¿qué? O en orden descendente. Cuando yo ordeno de la A a la Z, es el orden, ¿qué orden es? Si yo ordeno de la A a la Z. Ascendente. Es orden ascendente. Pero igual yo podría también ordenar en orden descendente, de la Z a la A. Bueno, entonces allí debo colocarle esos criterios, decirle que si es de la A a la Z o de la Z a la A. Y cuando ya esté completamente seguro que ese es el ordenamiento que yo quiero hacer, digo aceptar. Doy clic en el botón aceptar y vamos a mirar qué pasa. Miren que esta base de datos que estaba desordenada, ahora aparecen los primeros apellidos que aparecen son Acevedo. Acevedo, mira, hay bastante Acevedo. Después aparece Acosta. Aparecen los apellidos que empiezan con A. Acuña. ¿Sí? Aguas. Está en completo orden alfabético ascendente. ¿Sí? Y fíjate que esta base de datos tiene 11.000, casi 12.000 registros. Para ordenarla, eso fue muy rápido, sin tener yo que hacerlo manualmente, ni de ninguna. Es muy rápido esta herramienta. Ordenar. Vamos a ordenar nuevamente la base de datos, pero ahora lo vamos a hacer en forma descendente. Entonces, nuevamente, fíjense que yo no selecciono la base de datos. Yo lo que tengo que estar es dentro de la base de datos, dentro, en cualquier celda, dentro. Entonces, datos, ordenar. Nuevamente damos clic. Y, bueno, como ya lo tenía establecido que usara los encabezados, allí está. Y los criterios son los mismos, ¿verdad? Los criterios van a ser los mismos. O sea, los campos, primer apellido, segundo apellido y primer nombre. Lo que voy a cambiar es el criterio de ordenación, el que aparece acá a la derecha. Criterio de ordenación. Entonces le voy a decir ahora que es de la Z a la A. Tengo que hacerlo en todos, en los tres. De la Z a la A y de la Z a la A. Cambio eso y vamos a ver si es cierto. Vamos a decir aceptar. Aceptar. Dijimos aceptar. Dijimos aceptar y la base de datos se cambia. La base de datos se cambia y ahora los primeros apellidos que aparecen no son los que empiezan con A, sino los que empiezan con ¿qué? En este caso. ¿Sí? ¿Con qué apellido empieza el primer? ¿Ah? Con la Z, Zúñiga. En este caso aparecen los con Z. Con Z y el primero que aparece es Zúñiga. Zúñiga, después Zuleta, Setién, ¿sí? Zárate. Y así sucesivamente. Bueno, en ese caso hemos ordenado esta base de datos en orden alfabético.
en orden alfabético. Esta base de datos, que sí es bastante grande, antes de continuar con ordenamiento, con ordenar, recuerdan que nosotros dijimos quitar duplicados, pero en una base de datos muy pequeña. Vamos a mirar esa opción nuevamente, pero en esta base de datos que es bastante grande. Aquí hay personas repetidas. Vamos a hacerlo y vamos a mirar cuántos saca. Aquí ni siquiera yo no necesito marcarla, sino que me ubico en cualquier parte y voy a decir quitar duplicados. Quitar duplicados está ahí encima de la opción validación de datos. Ya la habíamos mirado, sino que quiero demostrárselos ahora con esta base de datos más grande. Quitar duplicados. Sale el cuadro de menú. Está demorado. Ahí está. Con todas las columnas. Tiene que revisar en todas las columnas que estén repetidas. Y decimos aceptar. ¿Qué dice? Me sale un mensaje que dice 152 valores encontrados y quitados. 11.698 valores únicos permanecen. O sea, eliminó 152 valores que estaban repetidos. Entonces, fíjate que en una base de datos grande, esa herramienta es bien importante porque él va revisando y los que encuentre repetidos los borra. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Yo lo quité, o sea, no las borré, pero él lo haría. Si le digo aceptar, los borraría. Pónganme atención. Ahorita yo quiero ordenar esta base de datos, pero ya no por orden alfabético. Les muestro hacia acá la base de datos que ustedes no lo habían visto, que tiene lo que aquí se llama administradora. O sea, esta es una base de datos de personal de unas EPS. Esto aquí de administradora son unas EPS. Ahí están los nombres de las EPS, Medimás, Salud Total, Nueva EPS, Comeva. Hay varias EPS, mira, hay muchas. Y a mí me pueden decir en cualquier momento, hombre, yo necesito ordenar esa base de datos, pero por EPS, porque voy a mirar quiénes son los que son afiliados a cada una de ellas. Necesito tener ese dato. ¿Sí? También tienen el sexo, tienen también el municipio, hay muchos municipios de donde son las personas afiliadas, y tienen los barrios. Entonces pongamos atención. Vamos a decir que esta base de datos la vamos a ordenar por administradora. Siempre se ordenan por el nombre del campo que tengan arriba, o sea, por el nombre del rótulo. Sí, ese es el que nos ayuda para poder ordenar. Sí, este campo, estos campos que son los que aparecen siempre en la primera fila. En las bases de datos sí se puede escribir desde la primera fila, pero el primer registro siempre será el nombre de los rótulos, porque nos sirve para precisamente saber a qué pertenece qué contiene cada columna en este caso. Bueno, vamos a decir datos y vamos a decir de nuevo ordenar. Sale el cuadro. Ahí salió ya el cuadro de ordenar. Pero ya yo ahorita no voy a ordenar por primer apellido. O sea, no me interesa que el ordenamiento sea por primer apellido. El primer criterio es el que tiene la fuerza, es el que tiene el poder de ordenar. Entonces yo ahora voy a decir clic aquí y voy a buscar el campo, el nombre del campo por el cual yo quiero ordenar, el encabezado. En este caso, entonces señalo administradora, que yo lo primero que quiero hacer es ordenar por administradora. Si yo quiero seguir con estos otros criterios, bueno, dentro de la administradora, yo sí puedo decir que dentro de la administradora lo ordene por primer apellido. Pero el criterio que va a primar es la administradora. Y luego dentro de esa administradora lo hará por primer apellido y luego por segundo apellido, como para mantener un orden alfabético, pero dentro de cada una de las administradoras. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, entonces ahí le digo aceptar. Le digo aceptar. Y vamos a mirar qué pasó. Fíjense que el orden alfabético no se mantiene. Pero vamos a mirar hacia acá y vamos a ver nuestras administradoras. Pongan atención.
Me ubiqué debajo de la administradora y la primera que aparece es salud total. Salud total. Miren, y todos los que pertenecen a salud total están, ¿qué? Están juntos. Todos los que son de salud total están juntos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué salió salud total? Porque lo dejé con el criterio de en orden descendente. Entonces, bien, todos los de salud total salen juntos, todos. Luego vienen los de la nueva EPS y estarán, ¿qué? Juntos. Dentro de cada EPS sí se mantendrá el orden alfabético. Fíjense que todos los que tienen el mismo apellido salen juntos, pertenecen a la misma EPS y tienen el mismo apellido. ¿Sí? Vamos a mirar nuevamente. Vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora lo voy a hacer ascendente, porque les dejé la opción descendente. Pongan atención. Entonces ya vemos que ordenar no es nada difícil. Estar en la base de datos y dar datos, ordenar. Ustedes dirán, bueno, estas opciones que están aquí al lado, esas funcionan, pero no tiene forma de darle los criterios. Es mejor dar clic en el botón grande, el botón que está acá, y entonces ese sí me permite colocar los criterios por los cuales voy a ordenar. Fíjense que tiene de la Z a la A. Vamos a decir que de la A a la Z. No quiere decir que el ordenamiento no se puede hacer de la Z a la A, pero lo más común es hacerlo de la A a la Z. Uno a veces se acostumbra a hacer las cosas de una forma y piensa que es la única, pero ella es la más que se acostumbra a las personas. Bueno, y decimos aceptar. Aceptar, vamos a mirar para ver si 7, que ahora la primera que colocó se llama ABC Salud. ABC Salud, así se llama. Si miramos hacia abajo, ¿qué sucede? Que como ordenamos por administradora y muchas Profe, personas... a mí no me sale la pantalla, perdón. Ya está saliendo. Y muchas personas pertenecen a la misma, salen juntos. Ahora aparece Café Salud. ¿Ya la estás viendo? ¿La estás viendo ya? Sí, señor, sí, ya me salió. Sí. Eso depende, ya lo he repetido, del internet de cada uno. De cada quien, de acuerdo a la velocidad, de eso depende. Bien, entonces fíjense que ya aparecen juntos. Esto es una gran herramienta, porque yo puedo tener una base de datos de la cantidad de personas que quieran y en un momento dado las puedo organizar, ordenar por un criterio para hacer un trabajo que no sería lo mismo si estuvieran dispersas, si no estuvieran ordenados, si estuvieran desorganizados. Con Fenalco, Comeva. Entonces, después vamos a ver más adelante otra herramienta que trabaja de la mano de esta, que nos ayuda a hacer cosas muy importantes. Para que les quede muy claro esto, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Por qué criterio quieren que ordene la base de datos? Deben ser criterios que agrupen, ¿no? Criterios que se sepa generalmente, ¿no? Que no hay uno solo con esos criterios. Pero, bueno, díganme otro criterio por el cual ordeno esta base de datos. Por el sexo, no sé. Por el sexo, yo puedo ordenar esta base de datos por sexo. Porque a mí me pueden decir, Ángel, mira, es que tenemos una campaña y es para las mujeres. Es para las mujeres, entonces queremos que todas las mujeres estén juntas porque vamos a hacerle un examen o le vamos a aplicar una vacuna que es para mujeres. Entonces, en esta base de datos tan grande, podrían querer que hagamos eso. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Datos, ordenar. Y miren lo que puedo hacer. Entonces, pongan atención. Vamos a decir que por sexo, o vamos a decir que lo queremos por administradora y luego por sexo. ¿Sí? ¿Aló? O vamos a hacerlo por sexo directamente. Busco el campo, tengo que buscarlo aquí. Sexo usuario. ¿Sí? Si yo no necesito
otros campos los puedo quitar. Si ya yo no necesito el primer apellido, le digo eliminar nivel. Si no necesito el segundo apellido, también puedo decir eliminar nivel. Que me quede solamente el sexo. Y digo aceptar. Por favor, cierren los micrófonos. Aceptar. Que pongan atención que salen, primero salen todos los hombres. ¿Por qué salen todos los hombres? Porque la H sale primero que la M. Entonces, seleccionó todos los hombres y luego seleccionará y luego mostrará todas las mujeres. Mira, ahí están. Aparecieron primero todos los hombres y luego todas las mujeres. ¿Está claro? Entonces, no es más que elegir el criterio. Preferiblemente que generalmente van a haber muchos y entonces los colocará juntos. Cuando los ordena, los pone todos juntos. Entonces vimos que lo organizamos entonces uno puede ordenar por cualquier criterio que uno considere, no tiene que ser solamente en orden alfabético. Vamos a organizar ahora por barrio, por decir algo. Uno mira los campos de los encabezados y puedo organizar por municipio o por barrio. Si voy a hacer unas campañas y necesito tenerlos ordenados por municipio, porque vamos a irnos hacia los municipios donde están los afiliados y queremos tener eso. Entonces también puedo ordenarlo. Les decía que no necesito estar ubicado en el rótulo de ese campo, sino que puedo estar en cualquier parte. Yo creo que esto les va a quedar, debe quedarle bastante claro hoy. Entonces decimos datos, ordenar. Siempre nos sale este cuadro y escogemos el primer criterio debe ser ese por el cual yo quiero ordenar. Yo después puedo usar otro, pero el que primará será el primero que yo seleccione. Entonces yo puedo decir que por municipio, y si quiero puedo agregar un nivel que diga que después del municipio lo ordene por administradora, por ejemplo. O sea, que salga primero el municipio, pero dentro del municipio también esté organizado por cada una de las EPS. Eso ya dependerá del criterio de cada uno. Y vamos a decir entonces, decimos entonces aceptar nivel, aceptar. Aceptar, vamos a mirar. Porque aquí no lo miro, no lo veo porque acá tengo el primer apellido y el segundo apellido. Yo tengo que irme donde está ese campo. ¿Ve que tengo? Miren, Arjona, primer municipio que tengo es Arjona. Pero si se dan cuenta, al lado está Comeva. Está Comeva, que es la primera. Entonces todos los de Comeva, que sean de Comeva, que viven en Arjona, saldrán juntos. Luego saldrá la otra EPS. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Está claro? Y así después Sí, de Arjona. Arjona son muchos. Vamos a mirar, miren. Arjona son muchos. Después viene Cartagena. Y vienen también, están organizados por municipio y dentro del municipio están por EPS. Miren que sí. Entonces, vemos cómo esta herramienta es bien importante, es bastante útil, de mucha utilidad para hacer cuando tengamos que manejar bases de datos, sobre todo si son grandes. Ya en la próxima clase les voy a explicar una utilidad que se llama subtotales, que después de ordenar nos va a servir no solo para que estén ordenados, como en este caso sabemos que por ejemplo están todos los de Cartagena, pero de pronto yo quisiera saber, bueno, pero ¿cuántos hay en Cartagena? ¿Cuántos son? Entonces ahí va a entrar esa otra herramienta que es bien importante
pero que funciona si primero hemos ordenado. Si primero hemos ordenado, es que le podemos hacer subtotales. ¿Oyeron? ¿Está claro? Sí, profe. Señor. ¿Qué tal me han comprendido hasta ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mm? Todo. Bueno, me alegra mucho, pero eso me lo demuestran, por favor, en la evaluación. En la evaluación. Porque a veces entendemos en la clase todo claro y después se nos olvida. Bueno, vamos a ordenar por barrio, por último. Ya estamos finalizando y termino la lista para que les quede bien clarito. Datos, ordenar. Ordenar. ¿Y cuál es el primer criterio que debo tomar? En este caso que dije. Barrio. Barrio. Barrio, barrio. Listo. Y si quiero digo que luego por administrador. Aceptar. Lo ordena por barrio. El primer barrio que aparece en esta base de datos es Blas de Lezo. Sí, miren. Todo lo de Blas de Lezo, después Bruselas, que está en orden alfabético, después Chiquinquirá, en esta base de datos que tengo yo. El Bosque, ¿sí? El Pozón, Escalonvilla, bueno, hay muchos barrios. Porque como se pudieron dar cuenta, esta base de datos es regularmente grande, pueden ser mucho más grandes, pero esta tiene casi 12,000 registros. Entonces, eso era lo que queríamos compartir en el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que hayan comprendido. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me la hacen saber. ¿Aló? Quiero escucharlos. No, profe, todo quedó claro. Mire, estoy muy contento con la asistencia de hoy. Hoy sí están prácticamente todos. Vinieron prácticamente todos. De todas formas, aquí hay una forma de uno descargar la lista, pero a mí me gusta mejor llamar. Voy a suspender entonces, si está todo claro, voy a suspender la grabación por acá. No sin antes agradecerle la asistencia, desearle que tengan buen fin de semana. No se vayan, que ahorita que voy a llamar a lista. Que estén muy bien.